Bienvenidos a la segunda unidad del módulo 2, que tiene por principio hablar sobre la escuela católica, la identidad de la escuela católica, qué tiene que ser o cómo tiene que trabajar la escuela católica hoy día. Antes de eso quisiera recordar algunas ideas presentadas en la primera parte. Ahí vimos la importancia que el Papa Francisco da a la educación católica, un video de la SIEC muy resumido, las grandes líneas de trabajo de la educación católica mundial, comenzando por la OIEC, la SIEC y la ABEC, algo sobre nuestro país, la ABEC grande que mencioné y la ABEC pequeña, y también algo que es muy importante sobre los carismas. Para entrar al tema de hoy día, podemos comenzar con la idea de los carismas. Los carismas se dice que es una manera de entender el Evangelio, el mensaje del Evangelio, con una particularidad especial. Por eso se han mostrado que hay diferentes carismas y todos convergen en lo que se llama la educación. Hoy día los carismas nos están dando diferentes facetas de algo que es más importante que los carismas, es la evangelización. Por eso la Iglesia le da muchísima importancia a la educación, porque es un medio de comunicar la palabra de Dios, más que comunicar la palabra de Dios literalmente, sobre todo con acciones, con vivencias, con experiencias. Estos días estamos comenzando la lectura del Evangelio de Marcos, y en la primera parte nos dice Marcos 1:14 que Jesús comienza a anunciar la buena noticia. La escuela católica es una manera de anunciar la buena noticia, una manera que no tiene que ser solamente doctrinal, tiene que ser una manera completa. Tiene que abarcar el currículo, tiene que abarcar la organización educativa, tiene que abarcar al profesorado, al alumnado, a los padres de familia. Por eso decimos que la escuela católica debe ser un lugar de humanización. Humanización significa dar importancia, relieve a la persona humana, respetar a la vida, la dignidad de las personas, preocuparse por los pobres. Los pobres antiguamente en la Biblia eran las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Hoy día nos podemos decir quiénes son los pobres. Serán las personas que no tienen trabajo, las personas que sufren violencia, el extranjero, las familias que tienen muchísimos problemas hoy día. Y yo creo que la educación católica necesariamente, así como el mensaje de Jesús, tiene que privilegiar a las personas que están en dificultades. La escuela tiene que ser un lugar de encuentro. En la anterior presentación hablábamos de un cuadro que decía, tiene que estar de alguna manera, la alegría tiene que funcionar, no una alegría externa, sino una alegría interior de comunicación, de hacer bien. La escuela católica tiene que ser un lugar de fraternidad, un lugar de servicio y un lugar donde se vive la fe y se proclama la fe. Ahora, el día de hoy, yo quisiera, antes de hablar sobre el tema propio de la identidad de la escuela católica, la pregunta que nos hacemos hoy día: el gobierno nos ha puesto la materia de ver, valores, espiritualidades y religiones. Valores en plural, espiritualidades en plural y religiones en plural. Pero esta tarde estaba pensando, cuando tenemos que enfocar sobre todo la clase llamada de religión, que ahora se llama de ver, tenemos que pensar que así como en el mundo hay países grandes y hay países pequeños, todos los países merecen nuestro respeto, pero hay países grandes y hay países pequeños. Entonces hay valores grandes de otras manifestaciones culturales, sociales. También tenemos que reconocer la nuestra, la católica.
Lo mismo las espiritualidades. Hay espiritualidades pequeñas, hay espiritualidades más grandes. Entonces, tenemos que enfocar esto de una manera adecuada, porque no es lo mismo todo. Tenemos que organizar un poco y ubicar cierta jerarquía. Hay cosas que están a medias, hay cosas que están incompletas, hay cosas donde no se respetan los valores humanos, donde no se respeta la vida, se ultraja a la persona. Entonces, tenemos que formar ese criterio importante. Hoy día la sociedad boliviana está muy preocupada por los feminicidios. Bueno, es dar importancia a la persona, a la dignidad de la persona, el trato que merecen las personas, y son valores inherentes a una verdadera educación católica. Pero también me recordé, preparando esto hace años, leí una cosa muy interesante, la carta de un padre socialista a su hijo que no quiere estudiar la materia de religión. El padre socialista se llama Juan Juárez, francés, Jean Jaurès, y si vemos quién ha sido este personaje, nació por 1860, murió en 1914 al comenzar la Primera Guerra Mundial, lo asesinaron. Ha sido realmente un gran político francés, un socialista ateo que se llama, de muy buenos principios, y su hijo le pregunta a su padre que mande una carta a su colegio para que le exima de la materia de religión. Y su padre le dijo: un momentito, no te puedo dar el visto bueno para esto, porque aunque yo no respete la religión, no profese la religión, históricamente, culturalmente ha sido muy importante. Tiene 1000 años de historia en Francia la religión, y ha permitido ciertos avances, ciertas cosas y demás. Y conviene que te estés enterando, porque tu educación no sería completa si no tienes una visión global de todas las cosas. Y creo que acá a los estudiantes, cuando se les hace leer esto, al comienzo siempre tienen un poquito reacios a la parte religiosa. Ellos ya se llaman en cierto modo libre pensadores y demás, que ya han superado estas épocas, pero no se dan cuenta de lo que esto significa. Y también concluyo diciendo lo del Papa Benedicto: la religión se propone, no se impone. Ahora pasamos a una segunda parte, adentrándonos directamente a lo que es la educación católica. Para ver la educación católica o lo que se está haciendo, yo creo que el mejor lugar para verificar son las páginas de la CIEC. Les recomiendo entrar a la página web de la CIEC, www.ciec.edu.co, y ahí podemos ver todo lo que está haciendo la CIEC. Y fundamentalmente yo quisiera marcar 3 o 4 cosas que está haciendo, y podemos ver esas cosas que directamente están involucradas, lo que significa la educación católica hoy día, teniendo que estamos viviendo un cambio de época bastante significativo. En primer término, en la página web tenemos la presentación, qué es y demás, y ahí tenemos las 5 grandes observaciones, los 5 grandes lugares que la CIEC nos propone para trabajar. En primer lugar, nos propone la evangelización, y la evangelización dividida en 2 partes. La primera parte en espiritualidad y la segunda parte la escuela católica. Después tenemos lo que es la escuela católica, la preocupación por los padres de familia, la preocupación por los profesores, la preocupación por la parte social, la parte ecológica. Entonces, esos son los grandes principios donde la educación católica tendría que ser fuerte. Y no nos olvidemos que también
cuando se habla de los colegios, tenemos que hablar de la parte que tienen que renovarse, tiene que haber creatividad, tiene que haber iniciativa y, entre paréntesis, tiene que haber mucha calidad, mucha seriedad. En el mensaje último, el secretario de la SIEC, que ha sido reelegido por un nuevo periodo en el Congreso que he participado la semana pasada, ha sido reelegido para el 2023 por un nuevo trienio, decía que algo muy importante de la escuela católica es cabalmente la calidad. Muchas personas vienen a la escuela católica porque es buena en cuanto a lo que se llama la parte académica, pero además de la parte académica tiene que ser buena por la parte formativa que tiene. En este sentido es importante que tengamos eso en cuenta, y también que la educación católica siempre tiene que estar en éxodo. Éxodo significa saliendo de nuestra zona de confort. Fácilmente nos podemos contentar con 3 o 4 años de trabajo, de haber elaborado grandes planes de pastorado, grandes proyectos educativos, grandes renovaciones en los colegios, en las familias y demás, pero podemos empezar a llegar a la zona de confort. No, tenemos que el éxodo, la renovación permanente, y esto en base a los principios de una mejor proclamación del Evangelio. Además, la escuela católica no puede estar ausente de la Iglesia de las Orientaciones. Cabalmente, el próximo 14 de mayo, el Papa está va a reunir en Roma a un grupo de educadores para hablar el tema del nuevo pacto para una educación global. En otras palabras, el Papa está indicando que la escuela tiene que ser significativa, tiene que aportar para la vida de las personas, tiene que aportar para una mejor sociedad, tiene que ser más humanizante. En ese sentido me parece que es muy importante. Luego, en la página de la SIEC, les he presentado algunas presentaciones. Estamos en las 163, 164 presentaciones de pago muy interesantes en torno a lo que es la escuela católica. Les voy a dar como material de consulta 3 de ellas, y ustedes escojan una y véanla con calma para formar su opinión sobre lo que tiene que ser una escuela católica. La primera pregunta: ¿cómo tendría que ser una escuela católica? ¿Qué características tendría que tener? Pero no mucho. Colocar unas 3 características, pero fundamentadas. Eso creo que se puede hacer en media página. Y luego, la segunda pregunta, que es la más importante: ¿cómo yo, desde la posición que tengo, puedo contribuir para que la escuela realmente sea católica? Y creo que es muy importante. Muchas veces hablamos de eso, pero no nos metemos dentro de la piscina, no nos queremos mojar. Entonces, la segunda pregunta es: ¿cómo yo, desde la posición que tengo, soy profesor, soy autoridad, soy trabajador, o sencillamente no trabajo en escuela católica, trabajo en colegio estatal? ¿Cómo puedo contribuir para mejorar a mis alumnos su vivencia religiosa? Creo que esto es muy importante. Esas PowerPoints, he dicho, les vamos a presentarles 3, de los cuales ustedes eligen uno y les puede servir para formular las 2 preguntas que les estoy mencionando. Creo que estas preguntas que se les está haciendo no tendría que marcar más de una página. Cuando se habla de una página, estamos hablando de unas 300 palabras. Y la otra cosa que les propongo también en la página de la SIEC es que periódicamente la SIEC está mandando libros muy interesantes que tienen que ver con el aspecto educativo. En otras palabras, lo que quiero decir que la página web de la SIEC, leída regularmente, ayuda enormemente para posicionarse en lo que significa, qué es o cómo tendría que ser, cómo se tiene que renovar
la escuela católica, la educación católica, sin ser excluyente de las demás. Y creo que de esta manera podemos entender mejor el ambiente que tiene que tener nuestro centro educativo y también esta reforma educativa que el gobierno ha hecho de valores, religiones y espiritualidades.